Qué silencio, ¿ah? ¿Cómo están? Bien, bueno, el Señor les bendiga. Y qué hermoso que podamos alabar al Señor de la forma que hemos alabado y las canciones que hemos cantado. Qué preciosas. Y algunas que decían, creo en ti, otra, creo en ti y en lo que harás en mí, Rey sobre toda tempestad. Y justamente hoy vamos a hablar en Hechos 27, ya terminando el libro de Hechos. Hemos vivido y hemos pasado y hemos estudiado este maravilloso libro y ya estamos terminando ya hoy. En realidad falta 28, pero ya vamos culminando, estamos llegando al final de Hechos. Es un gran desafío de parte de la iglesia de estudiar este libro y sin duda que hemos sacado muchas cosas maravillosas de cada capítulo que hemos estudiado. Le invito a que oremos, así empezamos a leer y a compartir la palabra de Dios. Te damos gracias, Padre Celestial, porque hemos llegado a este punto, hemos llegado a Hechos 27. Gracias, Padre, porque nos permites estudiarla, leerla, compartirla, meditar en ella. Señor, que tu palabra en este tiempo eh, cale hondo en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento, guíanos, Señor, a entender tu palabra y a aprender de ella, Señor, a tomar de ella, Señor, y que quede en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Te alabamos y te damos toda la gloria, porque solo tú te la mereces. En tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, Hechos 27, y si uno se pone a pensar en lo que ha pasado en este tiempo, ¿no? Puede detalladamente ver en lo que hemos pasado en estos periodos de calor. Hoy tenemos lluvia, estamos medianamente frescos, humedad, enfermedad. Bueno, ustedes estaban de vacaciones, muy lindo, ustedes zafaron muy bien, ahí en el frío, qué bueno, ellas le hicieron bien. Pero cada uno puede detallar, así como ellos en su viaje, pueden detallar cada una de las cosas que habíamos o que hemos pasado. Y así pasa acá en estos dos últimos capítulos, de 27 y 28, están llenos, en el caso del capítulo 27, de términos náuticos, ¿no? Lucas lo detalla tal cual, al punto tal que aquellos estudiosos de lo que es la marítima, todo eso, dicen que es perfecto lo que él ha detallado en todo Hecho 27, y eso hace porque él estaba presente en el tiempo o en ese momento cuando vemos que Pablo viaja a Roma. Y vamos a leer la palabra de Dios. Pablo, Hechos 27, yo voy a leerla en la nueva versión, en la nueva traducción viviente. Así que bueno, por ahí, si lo ponen ahí. Y vamos a leer el capítulo 27, 1 y 2. Vamos a tratar de sacar, el Señor me habló en 4 puntos, en todo, del 1 al 44, vamos a leer, pero vamos a sacar solamente 4 puntos de este hermoso capítulo. Hechos 27, 1 dice, cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia. A Pablo y a varios prisioneros más los pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del regimiento imperial. También nos acompañó Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Salimos en un barco matriculado en el puerto de Adramitio, sí está bien, situado en la costa noreste de la provincia de Asia. El barco tenía previsto hacer varias paradas en distintos puertos a lo largo de la costa. Y en este primer punto, del 1 al 2, yo puse el título Saber en qué te embarcas. Hasta podremos hacer una pregunta, ¿sabes en qué te embarcas? ¿Por qué lo digo? Porque Pablo se había embarcado probablemente al viaje de su vida, su último viaje tal vez. Su anhelo de ir a Roma siempre estuvo en su corazón, la esperanza de ir a Roma a predicar y a testificar de Jesucristo, así como había testificado en Jerusalén. Miren Hechos 19, 21, lo que dice la palabra de Dios. Hechos 19, 21 dice, tiempo después Pablo se vio obligado por el Espíritu a pasar por Macedonia y Acaya antes de ir a Jerusalén, y después de eso dijo,
¿Qué dijo? Tengo que ir a Roma. Tengo que ir a Roma. Y si leemos en Romanos, vamos a Romanos, vemos el anhelo de Pablo. Romanos 1:21 dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracia. Ah, no, perdón. A ver, sí, está bien. 1:3 era. Acá está. Quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el momento me había impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales, tal como he visto entre otros gentiles. Y Romanos 15, 22, 20, 22 y 29, 33. Romanos 15, 20 dice, mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia, donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo y no donde otro ya ha comenzado una iglesia. He seguido el plan que mencionan las Escrituras donde dicen, los que nunca se enteraron de él verán y los que nunca oyeron de él entenderán. De hecho, mi visita a ustedes se demoró tanto precisamente porque estuve predicando en esos lugares. Y el 29 dice, cuando vaya, miren la mente, el pensamiento de Pablo, cuando vaya estoy seguro de que Cristo bendecirá en abundancia el tiempo que pasemos juntos. Mis amados hermanos, les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se unan a mi lucha, orando a Dios por mí. Háganlo por el amor que me tienen, ese amor que el Espíritu Santo les ha dado. Pídanle que me libre de los que están en Judea, que se niegan a obedecer a Dios. Pídanle también que los creyentes de allí estén dispuestos a aceptar la ofrenda que llevo a Jerusalén. Entonces, por la voluntad de Dios, podré ir a verlos. ¿Cómo? Con un corazón alegre y nos alentaremos unos a otros. Y que Dios, quien nos da su paz, esté con todos ustedes. Amén. Había un deseo de Pablo, esa esperanza de ir y visitar y estar en Roma. Pero ¿qué pasa? Cuando volvemos a Hechos 27, Pablo tenía en su mente ir como un misionero libre. Pero de pronto nos encontramos en Hechos 27 que Pablo va como un prisionero. Va a cumplir su sueño, pero como un prisionero. Incluso, y sin embargo, asimismo, él tiene la seguridad divina que tiene que ir. Y no le importa eso. Sacamos de esta porción que Pablo confiaba plenamente, que es un poco también lo que hablaba Lalo el domingo pasado, confiaba plenamente en el plan de Dios. Pablo tenía en claro cuál era su propósito. Las circunstancias que estaba viviendo en este tiempo, Pablo no cambiaba el plan de Dios, ni tampoco el propósito al cual Pablo era llamado. Esa necesidad de predicar, de testificar, ¿no? Era el motor que lo llevaba a ir a Roma a pesar de ser o estar prisionero. Su corazón, su mente estaban alineados a la voluntad del Padre, a quien le pertenecía. Después lo vamos a ver más adelante. Y me encanta porque el fuego de Pablo, el fuego que había en él no se apagó. ¿Saben qué edad tenía Pablo cuando estaba acá? ¿Alguno sabe? 60 años. No estamos hablando de un misionero de 20, 25, 30, 40, 60 años tenía Pablo. Sin embargo, el fuego no apagaba, ¿no es cierto? No se apagaba. Él quería ir a Roma. Y por eso yo me preguntaba, ¿sabes en dónde te embarcaste? Pablo sabía dónde se había embarcado. Pablo sabía a dónde tenía que ir. Muchas veces en la vida cristiana nosotros vivimos vidas que no son de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Sabemos que la vida cristiana no es fácil. Sabemos que vamos a tener, como vamos a ver acá, tiempos de naufragios, tiempos de lucha. Sabemos que a muchos se les hace mucha la carga muy pesada, ¿no? La vida cristiana. Pero si tenemos esta mentalidad de Pablo, podremos llegar a buen puerto, podremos llegar al destino. Yo a veces me pregunto, y tal vez ustedes se puedan preguntar, ¿la vida cristiana que están llevando es la vida que Dios quiere? ¿La vida cristiana que yo estoy llevando es la vida que Dios quiere que lleve?
si yo me hago la autocrítica, ¿no? Esta vida cristiana que yo tengo, que nadie sabe, solamente yo sé, es la que Dios quiere. Pablo confiaba plenamente en Dios y más allá de estar prisionero, sabía que debía cumplir con el plan del Señor. Sin duda que Pablo estaba acompañado por el Espíritu Santo y de ahí viene también la fortaleza y la forma de pensar que tenía Pablo. Vamos a leer del 3 al 8, donde también vamos a sacar un punto y dice del 3 al 8, yo le puse un título, una navegación difícil, ¿sí? Segundo punto, una navegación difícil. Primer punto, entonces, ¿sabes en lo que te has embarcado? Segundo punto, una navegación difícil. Versículo 3, al día siguiente cuando atracamos en Sidón, Julio fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos, a fin de que ellos pudieran proveer sus necesidades. Desde allí nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso. Así que navegamos hacia el norte de Chipre, entre las islas y el continente. Navegando en mar abierto pasamos por la costa de Cilicia y Panfilia y desembarcamos en Mira, en la provincia de Licia. Allí, el oficial a mando encontró un barco egipcio de Alejandría con destino a Italia y nos hizo subir a bordo. Tuvimos que navegar despacio por varios días y después de serias dificultades, por fin nos acercamos a Cnido. Pero teníamos viento en contra, así que cruzamos a la isla Creta, navegando al resguardo de la costa de la isla con menos viento frente al cabo de Salmón. Seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos. Una navegación difícil. Vemos en el versículo 4, dice que fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso. El versículo 7 dice que tuvieron que navegar despacio por varios días. Versículo 8, seguimos por la costa con mucha dificultad. Y es en parte, ¿no?, la vida de un cristiano. Dificultades, vientos en contra. Y más en este tiempo, ¿no?, cuando hay vientos de incredulidad, de escepticismo, de indiferencia, de división, vientos de temor con todo lo que está pasando. Hablando con Ceci, y ella había hablado con otra persona y comentaba de cómo esta enfermedad ha afectado la mente, ¿no?, la cabeza, vamos a decir, de las personas. Habiendo yo pasado por esta enfermedad, sinceramente llegó un momento, y le soy sincero, a pensar que me iba a volver loco, porque realmente era un dolor, era un cansancio, era un agotamiento, no había apetito, no tenía ganas de nada. Y estaba cansado de estar cansado de estar adolorido. Y realmente digo, acá pasa algo. No sé si me asusté porque la verdad si me iba con el Señor, pero sí me cansé, sí me sentía mal y mi mente estaba muy confundida. Estamos pasando y pasamos por ese tiempo, ¿no? Por este tipo de viento. ¿Y qué hacer en estos tiempos?, me preguntaba yo. Hay dos puntitos dentro de este que quiero que compartamos. Primero, una cosa que dijo Lalo el domingo también pasado, un buen testimonio. Miren lo que dice el versículo 3. Versículo 3 dice, al día siguiente, cuando atracamos en Sidón, Julio fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos, a fin de que ellos pudieran proveer sus necesidades. Julio, que era un oficial romano que estaba a cargo de ello, le dio permiso a Pablo para que pudiera bajar. Qué buen testimonio el de Pablo, ¿no? Sin duda, Julio, nos imaginamos que le tenía mucho respeto a Pablo y no lo consideraba como un criminal común. Es más, no sé si lo consideraba como un criminal. Lo consideraba como alguien con autoridad. Después lo vamos a ver cómo él considera a Pablo y lo escucha en el versículo 21, 26, 31, 33, 35. Y cuando veo esta actitud de Julio hacia Pablo, me lleva a eso, ¿no? A un buen testimonio. Me lleva a pensar en los caminos, como dice ahí en Proverbios 16, 7. Dice, cuando la vida, en la NTV, cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con él.
Y cuando los caminos del hombre, en la Reina Valera dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Qué importante que es el buen testimonio, qué importante que es que llevemos una vida que agrade al Señor, que nuestros caminos agraden al Señor y encontrar el favor de nuestros por ahí enemigos que encontramos en este tiempo. Y el otro punto dentro de este es forjar amistades con hermanos que te protejan, hermanos que te lleven a ser mejor, que te ayuden a crecer y hermanos que te ayuden a avanzar. ¿Por qué lo digo? Porque ¿quién viajaba con Pablo y no eran prisioneros? Lucas y Aristarco. Lucas y Aristarco. Sin duda que estos eran amigos de Pablo y ellos habían pagado su boleto para ir a estar acompañando a Pablo, para ayudarle en todas sus necesidades. 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y en la NTV me gusta porque dice, las malas compañías corrompen el buen carácter. No erréis. Pablo no le había errado, por algo lo decía. Y si vamos a ver a Aristarco, me gustaría ver un poquito de él. Él aparece en el versículo 19, en el capítulo 19. ¿Se acuerdan de la turba? Ahí, capítulo 19, vamos a leer del 26 nomás, hasta el 29. En su tercer viaje misionero, Pablo, que está en Efeso, dice, varios de ellos, del 26, perdón. A ver. Bien. Pero como, bueno, Hechos 19, 26. Pero como han visto y oído, este tal Pablo ha convencido a mucha gente a decirles que los dioses hechos a mano no son realmente dioses, y no solo lo ha hecho en Efeso, sino por toda la provincia. Y dice, por supuesto que no solo hablo de la pérdida del respeto al público para nuestro negocio, también me preocupa que el templo de la gran diosa Artemisa pierda su influencia y que Artemisa, esta magnífica diosa adorada en toda la provincia de Asia y en todo el mundo, se le despoje de su gran prestigio. ¿Qué pasó? Montaron en cólera, dice el versículo 18, y comenzaron a gritar, grandes Artemisa. Dice que después tuvieron como 2 horas gritando, ¿no es cierto? Pero miren el 29. Pronto toda la ciudad se llenó de confusión. Todos corrieron al anfiteatro arrastrando ¿a quién? A Gallo y Aristarco, porque Pablo no lo habían encontrado a Pablo. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos sido nosotros pasar esa situación, no? De pronto Aristarco dice, bueno, voy a ser misionero, voy a acompañar a Pablo, porque veo que es una persona de autoridad, aparte soy amigo, y le pasa esto, ¿no? Que de los pelos, permítame decir, los lleven hasta la plaza porque no encontraron a Pablo y estén a punto de ser en una turba que estaba bastante mal, ¿no? De ser, no sé, lastimados o lo que sea. Muchas veces uno se pregunta, ¿no? O se dice, no, mejor me quedo tranquilo, Pablo, anda tranquilo, me quedo en mi casa, oro por vos, ¿es cierto? Oro por vos y bueno, que el Señor te bendiga, de último te mando una ofrenda. Pero Aristarco no. La amistad que tenía Pablo con Aristarco era una amistad leal. En Hechos 24 dice, lo vemos ahí en el viaje a Macedonia. En Colosenses 4:10 lo menciona como compañero de prisión ya ahí en Roma también, Aristarco. Y en Filemón también lo menciona como colaborador. Qué hermoso que podamos tener este tipo de amistad, ¿no? Que podamos sembrar esta amistad. ¿Cuántos amigos tienen acá en la iglesia? Levanten la mano, Timo ahí tiene varios. A ver, bien. ¿Qué tipo de amistad tiene con los de la iglesia? ¿Es la amistad de la que cuando nos vemos aquí nos saludamos y la pasamos bien? ¿O hay una amistad un poco más profunda? Esa amistad justamente que nos lleva a crecer, a avanzar. Hay que pensar, ¿no? Muchas veces en la iglesia tenemos uno o dos, pero creo que sería bueno que cultivemos esa amistad. No digo que vayamos contando todo lo que nos pasa, ¿no? Pero sí encontrar esa persona donde uno pueda depositar su confianza, donde uno pueda hablarle como es, tal cual, o lo que le está pasando, ¿no? Oremos por eso, oremos para que haya más amistades, para que adolescentes, niños tengan esas amistades, porque cuando no encuentran esos tipos de amistades en la iglesia, ¿dónde la van a buscar? En el cole, que es prácticamente tanto el día ahí, o en otros lugares.
Oremos por más amistades como esta en la iglesia y también trabajemos nosotros en ser esas personas que puedan llegar a otros y ayudarle, darle una palabra de aliento, ver lo que está necesitando, como era Aristarco, como era Lucas con Pablo. Bien, pasamos al 27 del 9 al 12. Y ahí vemos que la palabra de Dios dice, habíamos perdido bastante tiempo, el clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por el mar porque el otoño estaba muy avanzado. Y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Les dijo, señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgos para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros le hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo, ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para pasar, miren, ¿no? ¿Qué cosa? Buenos Puertos era un mal puerto. Desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno. La mayoría de la tripulación quería seguir, seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar el invierno allí. Fenice era un buen puerto con orientación al sureste y noreste solamente. Como vemos, cada detalle que hacía Lucas, ¿no? Y ahora uno dice, ¿qué autoridad tenía Pablo para decirle o hablarle al capitán o a Julio, ¿no es cierto?, sobre esto? ¿Qué autoridad? Y cuando vamos a Corintios, cuando vamos a 1 Corintios 11, dice la palabra de Dios que Pablo ya había pasado por esto. 11 del 25 al 26, dice, de la misma manera tomo su... no, 2 Corintios, perdón, estamos en una cena acá. 2 Corintios 11, dice, 3 veces me azotaron con varas, una vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragio, una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares, y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. Vaya que tenía autoridad Pablo, ¿no? Para poder darle un consejo a estas personas, y más allá del consejo que le dio, bueno, ellos no decidieron ir para otro lado. Pero vamos a seguir adelante y vamos al tercer punto, a partir del versículo 13 al 20. Y yo le puse, yo le creo a Dios. Y esto tiene que ver con lo que cantábamos, ¿no? Por eso cuando cantábamos las canciones decía, creo en ti, ¿no? Y en lo que harás en mí. Y Pablo verdaderamente nos da ejemplo de una persona llena del Espíritu Santo que creía a Dios. Tormenta en el mar, versículo 13, cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta, pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado noreste sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Navegamos al resguardo del lado, con menos viento, de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte frente a la costa africana, que decían que ahí era el cementerio de los barcos, ¿no? Porque eran arenas que una vez que se metía el barco, fuiste. Así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, el día siguiente, hasta arrojaron el agua y parte del equipo del barco. Miren el versículo 20. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta que al final, ¿qué pasó? Se perdió toda esperanza. Claro, imagínense días nublados, días en donde ellos, no había brújula en ese tiempo, ellos se guiaban por las estrellas de noche y de día se guiaban por el sol.
Y había pasado esta tormenta, o estaban en esa tormenta, y ellos se sentían desesperanzados, ¿no? Es tremenda esta situación. Habían llegado a una situación en donde su moral, su cansancio estaba por el piso. Pero vemos a partir del versículo 21, por eso ahí el título yo le puse, yo le creo a Dios, la revelación que tiene Pablo, que le da valor para seguir. Porque sinceramente el único que tenía valor en ese barco, en ese momento, ¿quién era? Pablo. Pablo era el único que tenía valor. ¿Pero por qué? También era la revelación y él sabía el plan de Dios de antemano, como hemos leído. Qué importante tener esta actitud como la que tiene Pablo, como para tomar ejemplo. Versículo 21. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo, señores, ustedes debían haberme escuchado al principio, no haber salido de Creta. Ahí le tiró un poquito la oreja. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Versículo 22. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco, testimonio, fidelidad, y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Y la joya acá, el versículo joyita acá es el 25. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como él dijo, pero seremos náufragos en una isla. Yo le creo a Dios. ¿Qué es lo que le llevaba a tener esta confianza a Pablo? ¿Qué piensan ustedes? Mientras tomo un poquito de agua. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que lo llevaba a tener esta confianza? Che, no teman, anímense. La fe, la relación, la promesa de Dios, las experiencias. Pablo tuvo todo eso y tuvo encima la revelación, ¿no es cierto? Aparte de todo lo que ustedes dijeron, le fue revelado que no temieran porque iban a zafar, iban a vivir, él y todos los que estaban con él. Y esto me hacía pensar, ¿no? La autoridad que viene para que Pablo diga esto viene justamente de la palabra que le había sido dada. Y nosotros tenemos esa palabra. Nosotros tenemos toda la revelación aquí. Y en estos tiempos en donde hay dificultades y donde hay desesperanza, nosotros podemos ser como Pablo, porque nosotros tenemos la revelación completa. Nosotros podemos predicar la palabra, hablar de la palabra, animar con la palabra. Nosotros podemos llevar a aquellos desesperanzados a Cristo, que es la esperanza bendita que tenemos nosotros. La actitud de Pablo entonces es, yo le creo a Dios. Si yo le creo a Dios, como Pablo lo decía, si yo le creo a Dios, ¿estoy hablando de la palabra? ¿Estoy testificando? Porque creer en Dios no es solamente, o a Dios, es venir y leer y compartir, hacer un devocional. Creer en Dios es creer que el poder de Dios y de su palabra puede actuar en unas vidas de aquellos que nos rodean. Y cuando no le hablamos de Dios, no estamos creyendo en ese poder. Pablo dice, yo creo en Dios. Seguimos adelante y ya terminando, vemos cómo en el versículo 27 algunos marineros se querían hacer los vivos, ¿no? Medio como que ya se querían bajar, estaban bajando el bote para escaparse. Dice el versículo 27, como la medianoche de la 14ª noche de la tormenta, mientras los vientos nos empujaban por el mar Adriático, los marineros presintieron que había tierra cerca. Arrojaron una cuerda con una pesa y descubrieron que el agua tenía 37 metros de profundidad. Un poco después volvieron a medir y vieron que solo había 27 metros de profundidad. A la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa, así que echaron 4 anclas desde la parte trasera del barco y rezaron que amanecieran. Estaban miedo de que amanezca pronto, porque no ven nada. Luego los marineros trataron de abandonar el barco, bajaron el bote salvavidas como si estuvieran echando
anclas desde la parte de delante del barco. Pablo se da cuenta y le dice al oficial. Así que Pablo le dijo al oficial, al mando y a los soldados: todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva, ¿no? Ahí vemos también la autoridad de Pablo. Y esta vez el centurión sí lo escuchó, ¿no? Dijeron, no, de aquí no se baja nadie, porque la promesa de Dios ya está dada, que no vamos a morir, pero tienen que estar aquí en el barco. Entonces, bueno, cortaron los botes, lo dejaron que se fueran, y bueno, pasó eso, y vemos que gracias a Dios el centurión le hizo caso a Pablo. Y el último punto que quiero compartir con ustedes está del 33 al 38, que es el aliento también que le da Pablo. Y esto yo le puse fortaleza en tiempos críticos. Capítulo 27 del 33 al 38. Cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas, le dijo. Por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Mire qué impresionante, dice la Biblia que entonces todos se animaron y empezaron a comer, los 276 que estábamos a bordo. Después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco, echando al mar la carga. La habilidad para dirigir y la fortaleza de carácter de Pablo se hicieron evidentes durante estos momentos críticos y es un ejemplo a tomar, ¿no? Pablo sabía dónde iba, como venimos diciendo, conocía el plan de Dios, tenía la promesa dada, la revelación dada, y no bajó los brazos. Cuando vemos a este Pablo ahí en Romanos 8, 38, 39, muchos lo saben de memoria, ¿se acuerdan? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo, a pesar de las circunstancias y de los tiempos críticos que estaban viviendo, tenía una fortaleza superior a todos los que estaban ahí con él. Qué bueno que podamos tener ese tipo de fortaleza ante las circunstancias críticas que podamos estar viviendo, ¿no? Qué hermoso sería que esa fortaleza sea para ánimo a nuestros hermanos en estos tiempos. Después viene el naufragio del 39 al 44, lo voy a leer por amor a la palabra. Dice, cuando amaneció, no reconocieron la costa, pero vieron una bahía con una playa y se preguntaban si podrían llegar a la costa haciendo encallar el barco. Entonces cortaron las anclas y la dejaron en el mar. Luego soltaron los timones, izaron las velas de proa y se dirigieron a la costa. Pero chocaron contra un banco de arena y el barco encalló demasiado rápido. La proa del barco se clavó en arena, mientras que la popa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazos. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse, imagínense, saben que si se le escapaba un prisionero, los soldados se pagaba con su vida. Pero el oficial a mando, y acá volvemos a lo que habíamos visto en uno de los puntos, quería salvar ¿a quién? A Pablo. Así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme. Los demás se sujetaron a tabla al resto del barco destruido, así que todos escaparon salvos hasta la costa. Dios gobierna y predomina en esto, ¿no? Lo que Dios dice se hace, lo que Dios ha dicho se hará. Podemos ver en este punto. Pero repasando los 4 puntos en donde el Señor me habló, uno es saber en dónde me embarqué, confiar en Dios, ¿no es cierto? Tener claro el propósito, estar alineado con el plan de Dios, que mi vida esté alineada a los propósitos de Dios. El otro punto es, la vida cristiana es una navegación difícil, pero debemos dar testimonio
debemos ser ejemplo, que debemos, que el Señor se agrade en el camino en que estamos, cómo somos, ¿no es cierto?, ante el Señor y ante las personas, y forjar amistades que valgan la pena. Tercer punto, yo le creo a Dios. Creer en su palabra, predicar su palabra, dar testimonio de Jesucristo. Si le creemos a Dios, ¿no?, debemos llevar a Cristo a aquellas personas que no lo tienen, que no lo conocen. Y por último, fortaleza en tiempos críticos. Tener una vida consagrada, como uno de ustedes dijeron, una vida de fe, una vida llena del Espíritu Santo, que nos dé esa fortaleza para avanzar, para seguir adelante. Una vida que vive la palabra, como leímos en Romanos, ¿no? Pablo sabía lo que estaba pasando, pero no solamente lo sabía porque lo había escrito, sino porque lo había vivido. Que podamos en este tiempo disfrutar de la presencia de Dios, pero también llevar nuestras vidas a la comunión íntima con Dios para tener ese alineamiento que Él quiere. Y siempre me pregunto y nos preguntemos, ¿esta vida cristiana que estoy llevando es la vida que Dios quiere? Y podemos hacernos miles de preguntas. ¿Hay un propósito en mi vida? ¿Tengo ese vigor que tenía Pablo, ese fuego? Hay muchas cosas que podemos sacar de este hermoso capítulo. Y espero que la palabra, ¿no?, como dijimos en principio,